Saludos, queridas hermanas. Es un placer para mí estar dando esta charla en este día, aunque les confieso que es un poco difícil para mí hacerlo de esta manera virtualmente. Eh, Me siento un poco rara hablando sola en mi cuarto y me hubiera gustado mucho más poder ver sus rostros, sus sonrisas, pero sí le doy gracias a Dios porque Él nos ha provisto de estos medios y en este tiempo tan difícil en el cual nos encontramos aislados y separados, podemos aún conectarnos, estudiar la palabra de Dios juntos, alabar su nombre juntos, orar juntos y darnos ánimo los unos a los otros. Y esto es una bendición. Quisiera decirles un poco acerca de mí. Mi nombre es Stacy Martínez. Mi esposo de 20 años es Isaac Martínez. Hace 2 meses y medio nos trasladamos a la bella congregación de Kingwood, Texas, mi esposo como nuevo pastor en este lugar. Previamente vivíamos en New Jersey, en el norte del país. Vivimos ahí 10 años, donde también fuimos trasladados, mi esposo para abrir una iglesia o una pequeña obra en ese lugar. Dios nos permitió conocer a gente muy especial y ver cómo el Señor transformó vidas para su gloria, y le damos muchas gracias a Él por esta preciosa oportunidad que nos concedió. Tenemos 4 hermosos hijos. El mayor tiene 17 años, se llama Isaac. El segundo es Jason con 15 años. Laila es la única hembrita, tiene 13 años. Y el menor es Aaron con 6 añitos de edad. El día de hoy vamos a estar tocando sobre un tema muy importante, especialmente para nosotras como mujeres y siervas de Dios. Y el propósito de la charla es instarles o motivarles a la meditación, a la reflexión, al autoexamen. Y por eso el título es precisamente una pregunta. ¿Administras tu tiempo sabiamente? Entonces, quisiera leer brevemente un escrito que hizo mi madre hace un tiempo atrás, y dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90:12. Qué escurridizo es el tiempo. Se nos escapa por entre los dedos como el agua cuando la queremos retener en nuestras manos. Y por mucho que la querramos retener, de pronto nos damos cuenta que tenemos las manos vacías. Así inadvertidos vuelan los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses y los años, dejando solo tras ellos las huellas imborrables del tiempo, y se nos van las oportunidades y la vida. ¿Qué está pasando con nuestro tiempo? Ahora que tenemos tantos adelantos y cosas que están supuestas a hacer que tengamos más tiempo porque son rápidas y cómodas, muchas veces nos vemos en el dilema que se nos va el día más veloz y no nos alcanza para hacer todo lo que tenemos en nuestra agenda. Recuerdo que mi madre lavaba la ropa a mano. El día de lavar, a la salida del sol ya yo la sentía lavando. Era un proceso largo y tedioso que involucraba hervir la ropa blanca, hacer almidón, almidonar, tender afuera, recoger la ropa cuando estaba seca, rociarla con agua y hacer cada pieza en forma de un rollito y dejarlo cubierto, preparado para planchar al otro día. Ahora tenemos lavadora y secadora de ropa automática, que lo único que tenemos que hacer es dividir la ropa y ponerla en la lavadora con el detergente y tocar el botón que dice Start. Cuando termina de lavar, te avisa, sacas la ropa y la pones a secar. La mayoría de las telas, si sacas la pieza a tiempo y la cuelgas,
no la tienes que planchar. En mi tiempo de niña, cuando terminábamos de comer, teníamos que lavar los platos a mano y secarlos. Ahora tenemos lavadora de plato que aún no seca la vajilla. Mi madre y las mujeres de ese tiempo tenían que coser sus propias ropas. Hoy en día vamos a la tienda, escogemos el estilo que nos gusta, pagamos y ya está. También ella tenía que cocinar siempre, porque no estaba la pizza alrededor de la esquina o al doblar la esquina, ni el Burger King ni el McDonald's. Con todo eso, mi madre tenía tiempo para sentarse en las tardes en el portal para vernos jugar con los amiguitos en el patio. El tiempo. ¿Qué se nos hace el tiempo? ¿Por dónde se nos está escapando? ¿Cómo lo podemos ahorrar? Ya sabemos que no consiste en la rapidez de los equipos modernos, sino en la administración del mismo. Qué importante, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar hablando de 4 cosas. Vamos a estar tocando 4 puntos. Primeramente, vamos a estar pensando en las razones por las cuales llenamos demasiado nuestra agenda. Segundo, vamos a estar identificando las prioridades bíblicas que debemos tener como mujeres y siervas de Dios. Tercero, vamos a pensar en los ladrones del tiempo. ¿Cuáles son las cosas que nos están robando nuestro tiempo? Y cuarto, vamos a tener algunas preguntas de reflexión. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de una persona que tiene demasiado en su agenda o su calendario? Estrés, mal humor, negligencia a las cosas importantes, ansiedad, depresión, falta de paz. Todas estas cosas podemos ver, y aún más en las personas que no están administrando bien su tiempo. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros hacemos esto? Llenamos tanto nuestra agenda. Yo estuve meditando en esto y hace meses que el Señor me está hablando acerca de esto. Una de las razones que he escuchado mucho y que yo misma he usado es por los niños, ¿verdad? Vivimos en una cultura en la cual tenemos que saturar el día de nuestros hijos con actividades y deportes y lecciones y diferentes clubs para que ellos participen y estén siempre activos. Muchas veces no tienen ni un poquito de tiempo para relajarse, para descansar, para simplemente hacer algún pasatiempo que ellos disfruten. Entonces, decimos que lo hacemos por nuestros niños, pero en verdad no es así, ¿verdad? Porque los niños prefieren tiempo de calidad con sus padres. Prefieren que tú te sientes con ellos a jugar algún juego, que les mires a los ojos, que tengas una sonrisa en tu cara, que hables con ellos acerca de sus sueños, de sus preocupaciones, de qué hicieron ese día, de sus amistades, que les dediques tiempo. Eso es lo que los niños desean. Y muchas veces aún los niños pueden tener mucho estrés porque aparte de su educación tienen tantas actividades que es demasiado para ellos. Entonces, esa no es una razón válida para llenar nuestro calendario. Otra razón por la cual muchas veces lo hacemos es por complacer a los demás, por el temor de decir que no cuando se nos pide hacer algo o tomar alguna responsabilidad y se nos hace difícil decir que no. Yo sé, porque yo tengo ese problema. Me acuerdo claramente que ya el Señor me había estado hablando acerca de este tema y yo estaba trabajando en administrar mejor mi tiempo y vino una mamá de un grupo en el que pertenecíamos de familias que educan a sus niños en la casa. Nosotros como familia educamos a nuestros hijos en casa o hacemos homeschool, como se dice en los Estados Unidos.
Y esta mujer vino y me dijo que íbamos a tener una fiesta para todos los jóvenes y ella quería que yo decorara el salón. Para los que me conocen saben que esto es algo que a mí me gusta mucho hacer, la decoración y, y ella vino y me lo pidió. Pero como ya el Señor estaba trabajando en mí, yo le dije que no, que tenía demasiadas cosas que yo deseaba poder ayudarla, pero que no podía. Bueno, esta misma señora me preguntó 3 veces y cada vez que me preguntaba se me hacía más difícil decir que no. Pero doy gracias a Dios porque me dio el valor para hacerlo, porque Él es el que nos ayuda y nos da la fortaleza para hacer los cambios necesarios. Otra razón que muchas veces usamos para llenar nuestro tiempo es que, o otra razón por la cual lo hacemos, muchas veces sin darnos cuenta, es que nos estamos comparando a otras mujeres. Y en la edad de la tecnología, en este tiempo que tenemos Facebook y Instagram y todas estas redes sociales en las cuales las personas pueden compartir los detalles buenos de su vida, de sus vidas, toman fotos de sus hijos en todas estas actividades, siempre están bien arregladas, se toman fotos en vacaciones con su familia, toman fotos de unos platillos hermosos que preparan en casa, todas estas cosas. Y nosotros nos comparamos a esas personas y decimos, ¿por qué no me rinde el tiempo? Yo quiero poder hacer o debo poder hacer lo que ella está haciendo. Lo que no nos damos cuenta es que es muy fácil tomar una foto de un momento en la vida y eso no significa que la vida de esa mujer está todo bajo control, que siempre esa mujer luce así bien arregladita, que siempre tiene la comida bien preparada para sus hijos, que siempre está tomando el tiempo para jugar con los niños, que siempre está teniendo salidas románticas con su esposo. No, porque ninguna persona lo puede hacer todo. Y eso me lleva al próximo punto, que es un poco más difícil de reconocer porque tenemos que ir muy profundo a nuestro corazón y quizás encontrar una raíz de, de pecado en nosotros, porque queremos creer o pretender que podemos hacerlo todo, que somos fuertes, que somos super mujeres, ¿verdad? Que lo tenemos todo bajo control, que somos muy capaces. Y queremos no solo sentirnos de esa manera, pero que el mundo nos perciba de esa manera. No lo podemos hacer todo. Y somos débiles y necesitamos la fortaleza de Dios y necesitamos la organización de nuestro tiempo y necesitamos reconocer nuestras limitaciones para de esta manera templadamente poder agradar a Dios. Y por último, y esto es uno de los puntos en el cual el Señor me habló muy claramente a mí, y quizás nunca lo has pensado, quizás nunca te ha sucedido, pero a mí sí me ha sucedido. Muchas veces nos ocupamos demasiado porque queremos escapar a alguna situación difícil, algún dolor, algún problema. Quizás sea un problema en el hogar con la relación matrimonial o quizás con la relación con tus hijos o quizás como me sucedió a mí, ha pasado algo en tu vida que te ha causado mucho dolor y en lugar de enfrentar esas emociones, en lugar de buscar el rostro de Dios en ese sufrimiento, has escogido escapar por medio de las ocupaciones. A mí me sucedió esto cuando a mi hijo Jason lo diagnosticaron con esclerosis múltiple hace 1 año y medio. El diagnóstico fue algo que nos tomó de sorpresa. Fue de un día a otro. El niño
vino a decirme que no sentía o tenía pérdida de sensación en la punta de los dedos de la mano derecha. Esto le progresó a la mano y el brazo en unas horas. Al otro día ya no tenía sensación en la pierna derecha. Cuando lo llevamos al médico le encontraron una lesión en la espina dorsal. A los meses le hicieron otro MRI y le encontraron 2 lesiones más en el cerebro. Y cuando nos dieron esta noticia, yo lloré, me dolió tan profundamente. Pero entonces yo no paré. Yo me lancé a trabajar, a ocupar mi tiempo, cada rinconcito de tiempo que estuviera bien lleno, para que solo en la noche yo tuviera que acostarme y estuviera tan exhausta que no tuviera tiempo ni de pensar. Eso también afectó mi relación con Dios, porque uno no puede evitar el dolor cuando se arrodilla a hablar con Dios. Tiene que pensar en Él, tiene que sentirlo, tiene que hacer preguntas difíciles como ¿por qué, Señor? Y es mucho más fácil ocuparte y evitar sentir estas emociones. Pero aún en esto me equivoqué grandemente, porque después de muchos meses de estar en esta situación, cuando le hicieron un tercer examen y le encontraron más lesiones al niño y nos dimos cuenta que aún el medicamento que él estaba recibiendo no le estaba funcionando. Llegó el momento que ya no pude, mi cuerpo no pudo resistir más, mis emociones mentalmente no pude resistir y me enfermé. Sentía mucha ansiedad, tenía síntomas físicos en mi cuerpo de haber suprimido ese sufrimiento, de haber llenado demasiado mi calendario y mi tiempo, de tal manera que no podía ni buscar el rostro de Dios. Y me demoré varias semanas. Mi esposo haciéndome la sanidad divina todas las noches. Pero aprendí que no podemos usar las ocupaciones tampoco para escapar. Porque como hijas de Dios tenemos nuestro recurso que es nuestra relación con Dios, que es en verdad el tesoro más grande y que debemos encontrar el propósito de Dios en nuestro sufrimiento, no evitarlo, no esconder, no escapar de él, sino encontrar el propósito de Dios en nuestro sufrimiento. Ahora vamos a identificar cuáles deben ser nuestras prioridades como hijas de Dios. Es importante notar que no se determinan, como hijas de Dios, no determinamos nuestras prioridades usando nuestros criterios, nuestros sentimientos, lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Tampoco lo hacemos escuchando las sugerencias de nuestros familiares, de nuestros amigos o colegas en el trabajo, ¿verdad? Tampoco dejamos que la cultura dicte cuáles deben ser nuestras prioridades. No, nosotras como hijas de Dios vamos siempre a su palabra para que Él rija nuestras vidas. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios cuáles son lo que yo le llamo las prioridades fijas. Hay prioridades fijas y prioridades flexibles. Y las prioridades fijas nunca pueden cambiar un lugar en la lista de prioridades. Son fijas. Pero hay otras
que son flexibles, no dejan de ser necesarias ni importantes, pero simplemente que la palabra de Dios no las pone en algún rango determinado en nuestras vidas. También quisiera señalar que hay diferentes etapas en la vida, ¿verdad? Y las prioridades van a cambiar dependiendo en qué etapa de la vida estés. Si eres una joven soltera, vas a tener prioridades diferentes a una joven casada con niños pequeños, o si eres una anciana con nietos, hijos, casados fuera del hogar, va a ser muy diferente, van a ser muy diferentes tus prioridades a esa jovencita que aún no se ha casado. La palabra de Dios describe para cada etapa de la vida cuáles deben ser las cosas más importantes y las que deben ocupar todo nuestro tiempo o la mayoría de nuestro tiempo y energía. Vamos a ver la primera prioridad fija, que podemos decir que esta sí es para todas las etapas, y es nuestra relación con Dios. Qué importante. Es lo más importante, pero tristemente muchas veces es lo primero que eliminamos de la lista. No es que lo bajamos a otro rango, sino que muchas veces lo eliminamos de la lista cuando está nuestro calendario, nuestra agenda, nuestro tiempo tan ocupado que no sacamos el tiempo para nuestra relación con Dios. La palabra de Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Un predicador cristiano que yo escuché dijo una vez: es mucho más fácil que una chispa encienda un fuego cuando hay leña. Entonces, cada vez que tú te arrodilles a buscar el rostro de Dios, cada vez que tú abras su palabra para leerla, para estudiarla, estás poniendo esa leña para el fuego, ¿verdad? Y es mucho más fácil que la chispa del Espíritu Santo encienda un fuego en tu vida cuando hay leña, cuando hay esos momentos. Si no sacas ese tiempo con Dios, va a ser mucho más difícil que el Espíritu Santo te hable, que el Espíritu Santo te toque y que el Espíritu Santo despierte en ti nuevamente esa sed y ese deseo y esa búsqueda que necesitas. La próxima prioridad, vamos a hablar brevemente de las jóvenes solteras. Las jóvenes solteras caen en también dos categorías diferentes, ¿verdad? Tenemos jóvenes solteras que aún son menor de edad, que viven en casa con sus padres bajo la autoridad de sus padres. Y para estas jóvenes, la palabra de Dios nos enseña que deben honrar a sus padres. Entonces, esa es su segunda prioridad fija, puesta por Dios por medio de su palabra, que deben obedecer y honrar a sus padres. Significa que cuando están determinando cómo usar su tiempo, tienen que contar con sus padres. Si es una joven soltera que ya está fuera del hogar, que no está bajo la autoridad de sus padres, aún la palabra de Dios nos habla acerca de cuáles deben ser sus prioridades. Y leemos en 1 Corintios 7, el versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, como ha de agradar a su marido. Entonces vemos que cuando uno es joven, cuando una mujer es soltera, tiene una oportunidad especial de dedicar tiempo al servicio del Señor, a algún ministerio, a poner en práctica sus talentos para la honra y gloria de Dios con más
énfasis y con más tiempo de lo que pudiera hacerlo una mujer casada que tiene otras prioridades en su vida. Tenemos seguidamente las casadas, las esposas. Después de nuestra relación con Dios, la próxima prioridad que nos habla su palabra debe ser nuestro esposo. Y sé que hay un poco de controversia en este tema. Hay algunas que dicen que deben ser los hijos antes del esposo. Pero podemos ver primeramente bíblicamente que esto no es así. Pero también les comunico que vamos a pensar un momento. Antes de que nacieran sus hijos, estuvo su esposo, ¿verdad? Y después que los hijos crezcan, se casen o se vayan del hogar, ¿quién va a permanecer? Va a permanecer su esposo, va a permanecer su relación matrimonial. Entonces es muy importante darle prioridad a esta relación. Pero también la palabra de Dios nos dice que lo hagamos. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. También dice en Efesios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, que nos muestra claramente que después del Señor debe venir en nuestra lista nuestros esposos. Los hijos también necesitan que el matrimonio esté fuerte y saludable. Alguien dijo una vez, lo más importante que puede hacer una madre por sus hijos es amar a su padre, al padre de los hijos, a su esposo, ¿verdad? Porque esto trae estabilidad familiar, esto trae paz en el hogar. Y esto lo desean los niños más que cualquier otra cosa. Yo me acuerdo que cuando yo iba a darle algún beso o abrazo a mi esposo, inmediatamente venían corriendo todos los niños con una sonrisa de aquí a aquí y todos querían meterse en el abrazo. Pero sí, yo veía siempre una alegría en ellos cuando ellos veían que nosotros estábamos contentos y felices amándonos. Al contrario, si había alguna discusión entre nosotros o algo no iba bien, inmediatamente yo veía la preocupación en la cara de mis hijos. Entonces, sí es de vital importancia que demos prioridad a nuestros matrimonios y a nuestro esposo. Priorizamos nuestros matrimonios cuando sacamos el tiempo para ser románticas, para preparar alguna cena especial para nuestro esposo, cuando le dedicamos tiempo a él de calidad, sin interrupciones, sin llamadas de alguna amiga, sin mirar al teléfono, simplemente sentarse, mirarle a los ojos y decirle, mi amor, ¿cómo te fue tu día? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? De esa manera le damos prioridad a nuestro matrimonio. También le damos prioridad no llenando nuestro tiempo tanto que no podemos ayudarle a él en las cosas que él necesite o que descuidemos el hogar, que cuando más él necesite que sea un oasis, el hogar está fuera de control y fuera de organización. Entonces también podemos priorizar a nuestros esposos dedicándole tiempo a la intimidad sexual. Esto es muy importante, más para las madres que tienen hijos pequeños. Uno tiene que ser intencional en sacar ese tiempo, acostar a los niños temprano, no llegar a la cama muerta de cansancio, sin deseo ni de sonreír a su esposo, sino que está consciente de la necesidad que ambos tienen de esta intimidad y dedicar el tiempo, sacar el tiempo para hacer esto. Entonces, ya hemos mencionado las prioridades de las solteras, de las mujeres casadas, y ahora vamos a mencionar las mujeres casadas con hijos. Entonces, su tercera prioridad fija serían sus hijos. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. También leemos en Deuteronomio
cuando el Señor le dio la ley al pueblo de Israel, que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Eso requiere tiempo, ¿verdad? Tiempo para platicar, tener conversaciones con nuestros hijos, tiempo para estar con ellos. Si reducimos el tiempo en el cual estamos interactuando con nuestros hijos a un par de horas al día, ¿cómo vamos a poder tener el tiempo necesario para repetir, inculcar en ellos las enseñanzas bíblicas? Recuerdo claramente un momento en que tuve que hacer una decisión de priorizar a mis hijos, y fue cuando en una conferencia yo tenía a los niños bien pequeñitos. Tenía a Isaac de 5 años, a Jason de 3 años y Laila tenía menos de 1 año. Y yo siempre había participado en el coro juvenil y el coro internacional. Participaba en ambos coros, que requería mucho ensayo, y era algo que me gustaba muchísimo hacer y lo disfrutaba mucho. Pero me acuerdo de esa conferencia cuando fui con mis 3 hijos, que rápidamente después del primer día de ensayo me di cuenta que ya yo no podía hacer eso, porque ahora yo era madre. Mi esposo los tenía, luego mi mamá, los niños me extrañaban, los niños estaban cansados, no encontraban las cositas que ellos necesitaban y ellos necesitaban a mami. Y tuve que hacer la decisión en el segundo día de la conferencia. Habiendo ya repasado y ensayado y aprendido todos los himnos, tuve que ir a ambos directores de ambos coros y decirle que yo no iba a poder participar. Fue una decisión difícil, pero muchas veces es necesario hacer estas decisiones para priorizar nuestros hijos y nuestra familia. La próxima prioridad debe ser nuestro hogar. Hay un dicho en inglés que dice, if mama ain't happy, ain't nobody happy. Si mamá no está feliz, nadie está feliz. Y esto es una realidad, ¿verdad? Nosotros nos hemos dado cuenta que nuestra disposición, nuestro estado de humor afecta mucho el ambiente del hogar. Y también podemos ver en la palabra de Dios que Dios ha conferido o ha puesto sobre nosotros como madres y esposas, como mujeres, la responsabilidad de manejar el hogar. Y esto tiene tantas esferas, ¿verdad? Hablamos del medio ambiente, de un ambiente en el cual se promueve la risa, la sonrisa, que no está lleno de gritos, de mal humor, sino que el amor reina en ese hogar. Esto puede suceder, pero cuando estamos muy ocupados y muy ajetreados y muy afanados, esto es muy difícil, ¿verdad? También esto se refiere al cuidado del hogar en general. Si está la casa bien recogidita, si está la casa limpia, si hay ropa limpia en las gavetas, si hay comidita hecha en casa todos los días, que podamos sentarnos como familia a cenar. Todas estas cosas son parte de la responsabilidad de manejar el hogar. Ahora vamos a mencionar a las ancianas y voy a leer una escritura de mucha importancia que se refiere a las ancianas, y aún también toca sobre las prioridades que hemos presentado. Vamos a leer en Tito el capítulo 2 y dice: las ancianas asimismo se distinguen en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces vemos aquí primeramente las prioridades que hemos mencionado: amar
al esposo, amar a los hijos, ¿verdad? El cuidado de la casa. Pero vemos como las ancianas, o en este caso, yo pienso que se refiere a las mujeres mayores que ya tienen a sus hijos fuera del hogar, que tienen más experiencia en la vida, que estas mujeres también el Señor les ha dado una responsabilidad, una prioridad, y esa prioridad es de ser maestras, de ser consejeras a la generación de mujeres más jóvenes. Esto no significa tomar un papel de regañar quizás o dar consejos que no son solicitados. No, es caminar junto a alguna muchacha más joven y ser ese ejemplo, ser esa persona que le pueda dar consejo. Bueno, ya hemos hablado de todas las prioridades fijas que nos muestra la palabra de Dios, pero sabemos que hay prioridades flexibles, ¿verdad? Que hay muchas otras cosas que ocupan nuestro tiempo fuera de estas prioridades que hemos hablado. Por ejemplo, el trabajo fuera de la casa, las mujeres que trabajan fuera del hogar, el cuidado personal y el tiempo personal, amistades fuera del hogar, hospitalidad, invitar a amistades al hogar, el trabajo en algún ministerio, el trabajo para la iglesia, los pasatiempos, ¿verdad? Si nos gusta leer o tejer o dibujar o viajar, cualquiera que sea nuestro pasatiempo favorito, también el entretenimiento tiene su lugar en nuestras vidas. Pero estas son prioridades flexibles y es aquí cuando nos sentemos con nuestro calendario. Es aquí en estas prioridades flexibles que tenemos que usar mucha sabiduría en saber cuáles cosas eliminar, cuáles cosas limitar, cuáles cosas dejar para otra etapa en nuestras vidas. Entonces, necesitamos pedir a Dios mucha sabiduría. Pero más que nada, recordar que estas prioridades flexibles nunca pueden estar encima o sobre las prioridades fijas que ya hemos mencionado de la palabra de Dios. El punto número 3, ladrones del tiempo. Quizás no vengan a tu mente en este momento los ladrones del tiempo, porque los ladrones son sutiles, se esconden, se ponen máscaras para que no los vean, vienen cuando está oscuro, ¿verdad? Entonces, estos ladrones del tiempo muchas veces no van a ser fácilmente identificados en nuestra vida. Entonces, les sugiero que un día típico escriban todo lo que hagan y cuánto tiempo dedican a cada cosa. Y no se les olvide anotar cuánto tiempo, por ejemplo, dedican a su teléfono. Y eso precisamente en mi vida por lo menos, y creo que seguramente en su vida también, porque parece ser algo cultural, donde quiera que voy, veo a las personas en su teléfono. El teléfono es uno de esos ladrones del tiempo. Tú coges tu teléfono para hacer algo muy sencillo como mandarle un texto a tu mamá pidiéndole una receta. Y antes de que te des cuenta, te has pasado media hora ahí porque comenzaste a chequear tus correos electrónicos, todas esas notificaciones, ¿verdad? Tienes que eliminar esas notificaciones y quizás un momento fuiste a Facebook a ver qué había dicho fulano de tal y cuando viniste a darte cuenta, había pasado media hora y ya ese tiempo está perdido. Hay aplicaciones que se pueden poner en sus teléfonos que les enseñan cuánto tiempo dedican a cada cosa, cuántas horas dedican a Facebook, cuántas horas dedican al correo electrónico, cuánto tiempo se pasan en el teléfono en llamadas, porque eso también es un ladrón del tiempo. Te llama una amiga para preguntarte algo sencillo y cuando se dan cuenta han pasado una hora en el teléfono y se ha ido ese tiempo. Entonces, otra cosa que es un posible ladrón de tiempo en su vida
es muy común en nuestra cultura hoy en día, se llama binge watching, ¿verdad? Maratones de series, de programas de televisión, de películas, de diferentes series, pasar horas mirando show tras show, ¿verdad? En Netflix o en otro programa. Entonces, es algo culturalmente que se habla mucho. ¿Y qué manera de desperdiciar nosotros nuestro tiempo en estas cosas? Esto no significa que el entretenimiento es todo malo. Es como decir el dulce, ¿verdad? A todos nos gusta un dulce de vez en cuando. Es muy diferente a comerse un pastel entero solo en una noche, ¿verdad? O comer donas en la mañana y pastelitos para el almuerzo y helado después de la cena. Entonces, el entretenimiento debe ser así como los postres en nuestra vida y deben ocupar un espacio muy pequeño porque nos roban mucho tiempo y se van las horas sin nosotros percatarnos. Entonces vamos a reflexionar. Ya hemos llegado al final de nuestra charla en este día. Les voy a hacer algunas preguntas y tomen la libertad de oprimir pausa en este video y escribir las respuestas con su calendario al lado. Aquí tengo mi calendario. Con su calendario al lado, háganse estas preguntas de reflexión. Número 1. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted ha llenado su calendario o agenda? Piense de algunas de las razones que dimos al principio. Pregunta número 2. ¿Qué efectos ha causado en su vida tener su tiempo demasiado ocupado? Pregunta número 3. ¿Cuáles deben ser tus prioridades en esta etapa de tu vida? Pregunta número 4. ¿Cuáles son los ladrones de tu tiempo? Pregunta número 5. ¿Está tu relación con Dios, tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, sufriendo las consecuencias de tu agenda sobrecargada? Y finalmente, ¿qué cambios necesitas hacer para corregir este problema? Recuerden, queridas hermanas, para efectuar un cambio duradero en su vida, necesita 3 cosas. Necesita la ayuda de Dios, necesita convicción y necesita valor. Vamos a concluir con el versículo en Efesios 5:15. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Dios le bendiga.